Buenos días, estimados productores. Sean bienvenidos a una sesión más del diplomado Tecnologías para mejorar la producción y la productividad agropecuaria. El día de hoy nos encontramos en este maravilloso lugar, en el macizo de Peña Blanca, específicamente en la finca Reserva Los Nogales. Nosotros vamos a abordar dos temáticas muy importantes y temáticas muy específicas. En este caso tenemos administración de la calidad de los recursos del bosque y sus agregados. En esta vamos a hablar todos los componentes que tienen que ver con el bosque, componentes que son bióticos, componentes abióticos, con vida, sin vida, ¿verdad? En el otro tema tenemos la gestión comunitaria con enfoque de género para la protección y conservación de las zonas de recarga hídrica y fuentes de agua. Este va a estar a cargo del maestro Harvin. Él más adelante les va a hablar un poco acerca de esta temática. La metodología va a contar de lo siguiente. Vamos a tener dos estaciones. En la primera estación el maestro Harvin va a ser el encargado de hablarle e introducirle al tema de la gestión comunitaria con enfoque de género. Y en la segunda estación van a estar conmigo hablando acerca de la administración de la calidad de los recursos del bosque y de sus agregados también. Los invitamos a pasar a la siguiente estación con el maestro Harvin, que les va a explicar más a detalle esta temática. Bueno, sean bienvenidos a esta estación que sería la gestión comunitaria con enfoque de género para la protección y la conservación de zonas de recarga hídrica y de fuentes de agua. Antes de empezar me gustaría hacer unas pequeñas preguntitas. ¿Qué recuerdan aquellos elementos que son parte del ciclo del agua? La lluvia, la evaporación, la correntía. ¿Quiénes usamos el agua? Los seres humanos. ¿Quiénes más específicamente? Además de los seres humanos. las plantas, Las plantas, Los animales. los animales. En la familia generalmente el agua la usamos todos. Desde el más pequeño hasta el más grande necesitamos del agua porque es el líquido vital que nos da vida. Exacto. Entonces en ese caso vean que la fuente de agua, ¿de qué depende? Del ciclo hidrológico. Más específicamente, ¿de qué depende? Del clima, ¿verdad? Porque si no llueve, básicamente no tendríamos agua. También depende del suelo, porque de acuerdo a las capacidades que tiene el suelo a absorber agua, así van a ser nuestras fuentes de agua. También de la vegetación, ¿verdad? No es lo mismo que estemos, por ejemplo, como estamos acá, ¿verdad? Sobre una zona de bosques a, por ejemplo, que estemos en una zona que está totalmente desnudo, ¿verdad? El suelo, no es lo mismo, ¿verdad? Y lo otro es la fisiografía. La fisiografía tiene que ver con lo que es el relieve, ¿verdad? Las pendientes. El agua transita más rápido, ¿verdad? Sobre lugares donde la pendiente es más alta, ¿verdad? Y al contrario, si un lugar es más plano, le va a permitir al agua que se pueda infiltrar, ¿verdad? Entonces, todas estas condiciones generan nuestras fuentes de agua. Tenemos que tomar en cuenta que esto se ejerce bajo un contexto del famoso cambio climático, ¿verdad? Que es cómo se va modificando, ¿verdad? El clima o los patrones de clima. Otro es la deforestación, ¿verdad? Como lo que es la agricultura intensiva y va provocando que vaya avanzando la frontera agrícola. Y lo otro que tal vez está intrínseco a muchas actividades humanas es la famosa contaminación, ¿verdad? Que podamos tener mucha cantidad de agua, pero si esa agua no es de calidad, evidentemente no nos sirve de nada. Bajo este contexto nosotros tenemos que proteger nuestras fuentes de agua. ¿Y cómo vamos a hacerlo? A través de estrategias de mitigación y adaptación, ¿verdad? Entonces para acá surgen algunos conceptos básicos, ¿verdad? Uno es la gestión comunitaria y acá por eso es que les pregunté que quiénes usamos el agua y unos me decían las personas, los animales, las plantas. El agua es indispensable para todos los procesos, ¿verdad? Entonces, ¿qué surge esto? Como una necesidad, ¿verdad? El agua es una de las necesidades más básicas que tenemos como sociedad, ¿verdad? Para hacer una gestión comunitaria nosotros tenemos que partir del diálogo, ¿verdad? De la articulación, es decir, no solo es que hablemos de tenemos problemas de agua o no tenemos problemas de agua, sino del hecho de que cómo yo te puedo ayudar y cómo usted me puede ayudar, ¿verdad? Y eso implica algo importante que son las famosas tomas de decisiones. ¿Qué podemos hacer para siempre preservar nuestras fuentes de agua, ¿verdad? Y esto tenemos que hacerlo siempre en comunidad. Surge de este concepto otro concepto que se llama gestión integrada de los recursos hídricos. GEAR para los amigos, ¿verdad? Que no es más que una gestión que se aplica para el desarrollo del manejo coordinado del agua, ¿verdad? Y los recursos relacionados, ¿verdad? Porque evidentemente si estamos hablando de agua tenemos que hablar de lo que es el suelo, ¿verdad? Si otro elemento relacionado son los bosques. Todo eso está relacionado, que tenemos que trabajar e incidir sobre ello para preservar nuestras fuentes de agua como tal. El tema de las perspectivas de género en la gestión del agua, porque sí,
por ahí lo mencionaron, de todas las personas, ¿verdad? Entonces acá tiene que estar sí o sí la participación de la mujer, ¿verdad? Porque pregunto, en el caso de las mujeres, ¿en qué participan en esta parte? En la parte del agua, todo lo que tiene que ver con agua, ¿cómo lo hacen las mujeres? Bueno, en todo el país, digamos, o en todo el mundo, casi siempre en la preparación de los alimentos es el principal uso que se le da al agua, y sobre todo es la mujer, pues. Aunque también, hablando de equidad de género, también nosotros los hombres podemos usar el agua en la preparación del alimento, pero comúnmente más en las áreas rurales como acá, es la mujer, pues, la que está lavando la ropa, muchas veces lavando la casa y también lavando los pañales de los niños y todo eso es con el agua. Exacto, y surge otro concepto que se llama zonas de recarga hídrica. ¿Qué son estas zonas de recarga hídrica? No en todos lados llueve igual, no en todos lados la temperatura es la misma, porque recuerden que la temperatura es uno de los factores que influye en que se pierda agua. Entonces en un lugar más caliente se va a perder más agua. Para poder, digamos, homogeneizar o que podamos distinguir aquellas zonas donde tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque recuerden que ¿para qué hacemos esta clasificación? Para poder trabajar, ¿verdad? Y poder atacar a la problemática. Entonces, lo que se hace es básicamente delimitar zonas de recarga hídrica. Y entonces aquí surge otra pregunta. ¿Qué es recarga hídrica? Entonces la recarga hídrica no es más que una pequeña porción de la lluvia, ¿verdad? Imagínense un pastel y que solo agarramos un pedazo. Ese pedazo llegó hacia nosotros, ¿verdad? Entonces esa analogía es lo mismo. Ese pequeño pedazo de pastel, que en este caso sería la lluvia, es lo que llega al agua subterránea. ¿Por qué es importante que llegue al agua subterránea? A lo que la gente le conoce como manto acuífero, las corrientes subterráneas. Porque estos son los que alimentan a nuestros ríos, a nuestros ojos de agua, sobre todo cuando no llueve, ¿verdad? Hay algunos factores que influyen en estas zonas de recarga hídrica, específicamente en la recarga hídrica. Lo primero es la cobertura, ¿verdad? Ustedes saben que en lugares más boscosos siempre va a haber una mayor humedad y entonces se va a preservar, ¿verdad? Y vamos a tener siempre agua en nuestro río, en nuestros ojos de agua. Lo otro es importante el clima. Si pasan varios días sin llover, evidentemente, o el invierno es malo, dice la gente, entonces acá vamos a tener problemas, ¿verdad? De esa lluvia es la que pasa a ser parte de nuestro río. El tipo de suelo, ¿verdad? Hay suelos que son más propensos a captar agua, ¿verdad? Contribuir a que se infiltre. Entonces, por ejemplo, en suelos con texturas arenosas, como lo que son arenas, ¿verdad? Eso va a permitir que cuando llueve, entonces eso se vaya infiltrando, chupando, si lo quieren ver así, ¿verdad? Se va introduciendo y llega hasta que esté el manto acuífero. Por el contrario, si por ejemplo si tenemos un suelo un poquito más arcilloso, más barro, entonces el agua va a quedar más retenida, ¿no? Y luego tiene que ver con el subsuelo, el tipo de roca, ¿verdad? Hay rocas que favorecen la circulación de agua. Y lo otro es la topografía, ¿verdad? En lugares planos, ustedes podrán ver que a veces se encharca. Eso significa que ahí se está reteniendo agua y esa agua puede llegar a infiltrarse, ¿verdad? Todos estos factores nosotros los podemos usar para generar zonas de recarga hídrica, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente tomamos esto y luego vemos cómo influye cada uno de estos factores y lo vamos ponderando. Generalmente esta ponderación es una escala, ¿verdad? Del 1 al 5, donde el 5 es lo mejor y el 1 no es tan bueno, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un bosque y tenemos un pastizal, ¿a cuál le darían 5 y a cuál le darían 1? Por ejemplo. Al bosque le daríamos 5, ¿verdad? Un suelo desnudo, ¿qué número le daría? Por ejemplo, Neyman. A un suelo que esté totalmente desnudo, sin cobertura. Así, pelado, como dice. El 0. Podría ser, ¿verdad? Nada se va a infiltrar. En el caso de clima, evidentemente donde llueve más, acá donde llueve más, por ejemplo, si lo vemos acá. Acá en su comunidad. ¿Tienen lugares donde llueve más, donde llueve menos? Esta área de arriba es la área donde más llueve, siempre al pie del cerro, al pie del macizo Peñablán. Muchas veces siempre está lloviendo por acá en la parte alta y abajo no llueve. Y entonces ¿a dónde le daríamos un valor 5 y a dónde le daríamos un valor 1? La parte boscosa, donde hay más bosque. Aquí le daríamos un 5 y abajo que llueve menos
podríamos darle 2, 3, también, la escala podemos irla configurando, ¿verdad? Lo mismo con tipos de suelo, ¿verdad? Los suelos más que son arcillosos, ¿verdad? Barrosos, que son barro, entonces eso retienen más agua, entonces generalmente se le dan puntuaciones más bajas, 1, 2. Y en los suelos que son más arenosos, entonces le damos una puntuación de 5. Lo mismo acá, donde hay roca más dura, esa como es roca dura, véanlo como concreto, ¿verdad? Si un concreto está bien compacto, ahí no entra agua, ¿verdad? Mientras que si ya está requebrajado, entonces ahí facilita la recarga hídrica. Y luego la topografía, ¿verdad? En lugares planos generalmente se le da un valor de 5, pero donde la pendiente es más fuerte, entonces ahí generalmente le vamos dando menos. Surge otro tema que es que tienen que, yo no sé si lo han escuchado, que se llama cuenca hidrográfica. Para conceptualizarlo, lo más fácil es tener una taza, una tacita de café, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una taza de café? Si yo le echo agua, todo lo que tiene donde está el área del el hoyo, vamos a decir, donde está la taza, todo ahí va a retener agua, ¿verdad? Pero todo lo que está fuera de esa taza va para otro lado, ¿verdad? El agua. Entonces, lo mismo es esto, véanlo como una taza. Y entonces, sobre esa taza, todo lugar siempre está asociado a una cuenca. Eso siempre hay como taza, ¿eh? Una taza más grande, una taza más pequeña. Y entonces, sobre esa taza es que nosotros tenemos que incidir. Ahora, ¿a dónde vamos a incidir? Vamos a aplicar la metodología que explicamos, ¿verdad? Vamos a identificar la zona más boscosa, vamos a identificar las zonas con pasto o con cultivos, ¿verdad? Y vamos a ir ponderando, vamos a ir poniendo un número. Luego vamos a hacer el mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer con el tipo de suelo. Y así vamos haciendo con cada uno de estos factores. Y al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumar. Entonces, esto una vez que lo sumamos, los valores que tienen, que son más bajos, son esas zonas donde nosotros tenemos que trabajar con diferentes maneras, ¿verdad? Puede ser desde reforestación hasta regeneración natural, ¿verdad? Dejar que nuestros bosques crezcan. En la parte de cultivo, porque hay veces que no se puede suprimir totalmente las actividades humanas, entonces podemos asociarlas con horas de conservación de suelo y agua. Entonces, toda esta parte de acá nos ayuda a gestionar. Y para esto entonces tenemos que, recordemos esto importante, articular, tomar decisiones, ¿verdad? Una sabemos dónde tenemos que trabajar, ver qué podemos hacer y qué cada uno podemos aportar en relación a eso. Entonces, en este caso, eso es lo que quería hablarles, comentarles sobre este tema. Ahora los invitamos a la segunda estación donde el maestro Kevin nos va a estar hablando un poco más sobre lo que son el bosque y sus agregados. Buenas tardes nuevamente, sean bienvenidos a esta segunda estación. Mi nombre es Kevin Ramírez, soy profesor de la Universidad Nacional Agraria y en este caso, en este tema, vamos a hablar acerca de la administración de la calidad de los recursos del bosque y de sus agregados. Entonces, para iniciar, a mí me gustaría hacer una pregunta, que me la contesten para hacer una lluvia de ideas. ¿Qué conocen ustedes acerca de la calidad de los recursos del bosque? ¿Qué podemos encontrar nosotros en un bosque como los tenemos por acá? ¿Qué podemos encontrar? Johnny. Por ejemplo, las aves. Encontramos diferentes aves. ¿Quién más? Don Omar, díganos, ¿qué más podemos encontrar en los bosques? Encontramos varias especies, sinceramente. Pues tenemos como los reptiles que se arrastran sobre la tierra, tenemos lo que es la serpiente, tenemos la cascabel, tenemos la tronca, tenemos agua, aire, que también en árboles decían los compañeros, tenemos el guayabo, el arguayán, el nogal, el granadillo, el maría y muchas especies. Así es. Todo esto nosotros lo podemos encontrar en el bosque. Entonces nosotros ahora vamos a buscar la manera de ver qué tanta calidad tiene este bosque. La administración de la calidad de los recursos del bosque no es más que los elementos que componen el bosque. Esto incluye una gran variedad de seres vivos y elementos abióticos. Como lo mencionaban ustedes anteriormente, podemos encontrar diversos tipos de animales, fauna, aves, reptiles, serpientes, que todas juegan un papel importante en los ecosistemas, para mantenerlos, para que tengan una alta calidad. Y elementos abióticos también, porque los ecosistemas se componen de esa forma, de elementos bióticos y de elementos abióticos, que interactúan entre sí. Entonces, si ustedes ven, las aves, por ejemplo, toman agua. Todo lo que tiene que ver con los reptiles, con las guatusas que pueden encontrar aquí, los armadillos, todos hacen uso del agua, hacen uso del aire. Hay un microclima
que eso le permite a las especies que estén dentro del ecosistema, quiere decir que hay una alta calidad. ¿Qué más podemos encontrar? Árboles, plantas herbáceas, podemos encontrar animales, el suelo es otro elemento que podemos encontrar, y los microorganismos que nos ayudan a la salud de los ecosistemas, al suelo, a la fertilidad. Si queremos mejorar la producción y la productividad agropecuaria, ¿para qué estamos viendo el bosque? El bosque es muy importante para nuestra producción, como lo hablábamos en la estación anterior. El ciclo hidrológico, por ejemplo, es importante para que nosotros tengamos disponibilidad de agua para nuestros usos diarios, para nuestros cultivos, entre otros usos que le podemos dar. Dentro de los ecosistemas, dentro de los bosques, hay un sinnúmero de servicios ecosistémicos, ¿verdad? Uno de ellos los dan la fauna, como las aves, los murciélagos, entre otros. Hablando específicamente de las aves son dispersoras de semillas. Entonces, ¿qué quiere decir? Viene el ave, se posa en un árbol con fruta, lo come, entonces esa semilla, ya sea a través de sus heces fecales o a través de su pico, como se ve aquí en esta imagen, ella va dispersando las semillas por todo el bosque. Entonces eso hace que haya una regeneración natural y se mantenga el bosque. ¿Qué más hacen estos animalitos? Controlan plagas y se comen los insectos. Entonces, si nosotros tenemos un plantillo de, no sé, de frijoles, de arroz, de maíz, de trigo, nosotros nos vamos a ahorrar dinero en plaguicidas, porque las aves y los murciélagos se van a comer la mayoría de estos insectos que no son tan buenos para la producción. También son bioindicadoras. Ustedes han escuchado hablar de la palabra bioindicadores. Muchas aves son muy generalistas. ¿Qué quiere decir eso? Que la podemos encontrar en esta reserva, la podemos encontrar en el patio de la casa, la podemos encontrar en zonas urbanas. Ellas son muy adaptables, entonces quiere decir que es un área bastante degradada. Por otro lado, tenemos especies que indican una alta calidad. ¿Alguien me puede dar un ejemplo si ha visto alguna especie que indique una alta calidad en el ecosistema? Don Omar. Bueno, tenemos el quetzal, que ese solo vive en área determinada, no puede vivir en cualquier lugar, pues en parte alta. Correcto. Entonces, como dice el compañero Omar, los quetzales, pues por su fragilidad en su ecología, ellos prefieren áreas muy conservadas y tienen pues requerimientos específicos que seguramente comparten con un montón de especies más. Si nosotros logramos observar esas especies dentro de nuestro bosque, quiere decir que tenemos una alta calidad de un ecosistema, ¿verdad? Otro de los agregados que tiene el bosque es el turismo rural comunitario, ¿verdad? Esto hay diferentes maneras de inducirnos y de hacer turismo rural comunitario. Tenemos caminata al aire libre, tenemos observación de fauna, tenemos turismo científico también. Muchas personas pueden venir a hacer, levantar información para redactar artículos, para descubrir nuevas especies, para relacionar un ecosistema con otro, un bosque con otro. Tenemos también senderos interpretativos, una forma de educación ambiental. Cuando nosotros vivimos en una reserva, los senderos interpretativos son de suma importancia. En estos senderos interpretativos, ustedes como líderes comunitarios, como productores, tienen la capacidad ¿para qué? Para guiarlos por donde pueden ir, por donde no pueden. Ustedes conocen el área, ustedes pueden decir, esto es un bosque primario, esto es un bosque secundario. Hemos realizado estas acciones, ¿para qué? Para llegar a este estado de conservación que tenemos. Tenemos servicios de microclima. Ustedes se fijan, aquí hay un clima muy agradable, que no lo encontramos en todas las zonas del país. Entonces, es un privilegio muy grande que tenemos aquí en el macizo de Peña Blanca. Muchas personas vienen de afuera solo para sentir el clima agradable y que este clima pues no depende de muchas cosas externas nada más que de su propio ecosistema. Los servicios ecosistémicos que tiene el bosque pueden ser varios también. Tenemos servicios culturales, hay muchas prácticas culturales que involucran el uso del bosque, por ejemplo, meditación, entre otros. Tenemos también los servicios recreativos, de descanso, recreación, caminatas, entre otros. La inspiración artística también muy importante para el bosque. Puede venir un pintor, le encantó este paisaje, lo pintó. Puede venir un poeta también aquí a buscar su inspiración
y redacta un poema del macizo de Peñas Blancas, ¿verdad? Los bosques también y la conservación capta dióxido de carbono, que es un gran agregado que tienen los bosques. Ellos captan el carbono, el dióxido de carbono, y después emiten oxígeno para nosotros, ¿verdad? Los bosques tienen el 80% de la biodiversidad, o sea que un bosque está totalmente vivo. Nosotros, al realizar todas estas acciones que tenemos por acá, estamos cumpliendo y ayudando al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, que es la vida de ecosistemas terrestres. Como lo ven, pues un bosque es un ecosistema pues, terrestre. Otras cosas que nosotros podemos encontrar dentro de los bosques también es agua, ya sea para consumo, ya sea para realizar otras actividades, alimentos para nosotros, alimentos para fauna. Podemos obtener medicina también. Hay muchos árboles y muchas plantas medicinales que están dentro de nuestros bosques. Muchas veces desconocemos de ellos, pero eso es un aporte que nos dan nuestros bosques a nosotros. El microclima, como les decía, y la salud. Hay muchas personas hipertensas que no soportan los calores. Nosotros, para realizar y saber la calidad de nuestro ecosistema, todas estas herramientas son parte de la medición de la biodiversidad. Que esa especie es importante porque retiene el suelo a través de sus raíces. Entonces, todo eso nos damos cuenta nosotros haciendo una medición de la biodiversidad. De manera general y en síntesis, esto ha sido parte de lo que tiene que ver con la administración de la calidad de los recursos del bosque y de sus agregados. Una vez más, muchas gracias por haber asistido a este encuentro participativo y espero que esto sea de gran ayuda para sus acciones más adelante, ¿verdad? Y que no solo se lo queden ustedes, sino que lo compartan con demás productores para difundir la información, ¿verdad? Entonces, les agradecemos en nombre de todos los que hemos sido partícipes de este diplomado y los invitamos una vez más a la próxima sesión del Diplomado de Tecnologías para mejorar la producción y la productividad agropecuaria. Gracias.